Ok, ahorita vamos a hablar entonces de las inversiones. ¿Qué es esto? Las inversiones, para hablar de las inversiones necesito regresar tantito y nada más recordar dos cosas. La primera, recuerden cuando hablamos del acorde en posición fundamental, nos referíamos a cuando el acorde está acomodado por terceras, tal y como lo vemos en este ejemplo. El acorde está acomodado por terceras, la nota que está abajo se llama fundamental y es la que le da el nombre al acorde. La siguiente nota se llama tercera y la siguiente nota se llama quinta. Esto obviamente tiene todo que ver con los intervalos que están envueltos en ese acorde. Cuando el acorde está así acomodado, con la fundamental en el bajo, entonces le llamamos un acorde en posición fundamental. Y quiero que noten la forma en la que lo acabo de decir. Cuando el acorde está acomodado de tal forma que la fundamental está en el bajo, es decir, en la voz de bajo, nos referimos entonces que el acorde está escrito en posición fundamental. Es decir, yo puedo tener lo siguiente, como en la clase pasada, cuando veíamos o hablábamos de la estructura. Yo puedo tener esto, este do, este sol, este mi y este do. No está acomodado por terceras el acorde. O sea, hay espacio entre el acorde, estoy utilizando una estructura abierta. Pero el acorde es do mi sol. La fundamental, el do, es la que está en el bajo, la voz de hasta abajo. Eso hace que este acorde esté en posición fundamental. Esa es la primera cosa que hay que recordar. La segunda cosa que hay que recordar es, no sé si algunos lo habrán notado más que otros seguramente, pero recuerdan que hice el ejercicio de tocar las mismas notas, básicamente las mismas notas, pero acomodando diferentes notas en el bajo. Eso es lo que tiene que ver hoy con el tema de inversiones. Inversiones son básicamente acomodar los acordes de tal forma que la fundamental no esté en el bajo. Entonces, cuando tienes una triada, tienes dos posibilidades de notas que no son en la fundamental. Entonces, tienes posibilidades de dos inversiones, dos posibles inversiones. Porque si no es fundamental, si no es do, solo puedes encontrar o a mi en el bajo o a sol en el bajo. No hay otra opción. Entonces, eso es lo que viene a continuación. Tenemos la primera inversión y la segunda inversión. Como pueden notar, en ninguna de las dos inversiones el do se encuentra hasta abajo, porque la inversión se trata precisamente de no encontrar a la fundamental en el bajo. Entonces, cuando hablamos de primera inversión, estamos refiriéndonos a que la tercera del acorde es la que es el bajo. Y no, este tema de inversiones pues, aplica para todos los acordes. Yo lo estoy poniendo con do porque por ahora es lo más fácil, pero con cualquier acorde esto es completamente funcional. Noten aquí en esta estructura que estoy utilizando yo, una estructura abierta de un acorde de do, el mi se encuentra en el bajo. Este acorde está en primera inversión. Y la segunda inversión es básicamente lo mismo, pero con la diferencia de que ahora vas a encontrar a la quinta en el bajo. Es decir, si estamos hablando de acorde de do, te vas a encontrar al sol en el bajo. Y un acorde en segunda inversión más o menos lo vas a ver escrito de esta forma. Como pueden notar, este acorde está escrito en posición cerrada. En este acorde no estoy dejando ningún espacio. De sol tengo directamente el do, de do tengo directamente el mi, y del mi tengo directamente el sol. Este acorde está escrito en posición cerrada, ¿sí? No es abierto, es cerrado, y es un acorde en segunda inversión. ¿Okay? Entonces, las inversiones funcionan para tener más posibilidades dentro de los acordes y como pudieron notar la semana pasada, les cambia el sonido, les cambia la cara. Es como tener diferentes personalidades dentro de una misma persona. Y es literal, porque la sensación del acorde es completamente distinta si lo tocas en fundamental, si lo tocas en primera o si lo tocas en segunda inversión. Ahora, ¿qué es todo esto de aquí abajo? ¿Qué es todo eso que se encuentra ahí abajo? Bueno,
lo siguiente, que son el bajo cifrado, que es una abreviación numérica que describe los intervalos arriba del bajo. ¿Okay? Cuando tú escribas acordes a partir de hoy, ¿sí? Tú los vas a escribir de la siguiente forma. Vas a escribir el nombre del acorde, tal y como aparece, pero vas a escribir también los intervalos que se generan si colocaras el acorde en posición cerrada. Por ejemplo, en posición fundamental, los intervalos que se generan es una tercera y una quinta, de do a mi, tercera, de do a sol, quinta, y en el orden en el que aparecen. Si tú tuvieras el acorde en primera inversión, los intervalos que se te generan son de mi a sol, una tercera, y de mi a do, una sexta. Noten que estoy tomando los intervalos a partir del bajo, ¿sí? O sea, la fundamental sigue siendo la misma, la fundamental es do, porque el acorde es do, mi, sol, pero para sacar el bajo cifrado, aquí le voy a poner bajo cifrado. Para sacar el bajo cifrado necesito utilizar los intervalos a partir del bajo. En este caso el bajo es la tercera, de mi a sol tengo una tercera y de mi a do tengo una sexta. Con el sol, de sol a do tengo una cuarta y de sol a mi tengo una sexta. Entonces 2, 6, 4. Ahora, como menciona la definición, el bajo cifrado es una abreviatura, ¿ok? O sea, por ejemplo, hay partituras en las que tú llegas, tú ves escrita la melodía, y abajo, en vez de escribirte todo esto, nada más te escriben esto, y luego te pueden escribir 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 esto, y luego te pueden, eso después, te pueden escribir esto, y luego te pueden escribir esto. Que si seguimos la lógica de lo que estamos viendo, vamos a tratar de leerlo. Tenemos un do en fundamental, luego tenemos un acorde de fa en primera inversión, 6-3, 6-3. Luego tenemos un acorde de do en primera inversión, 6-3, 6-3. Luego tenemos un acorde de fa en fundamental, 5-3, 5-3. Luego tenemos un acorde de do en segunda inversión, 6-4, 6-4. Luego tenemos un acorde de sol en fundamental, 5-3, 5-3. Y finalmente tenemos un acorde de do en fundamental, 5-3. La persona que por WhatsApp me puede escribir correctamente cuál va a ser el bajo de todos estos, es decir, cuál va a ser, o sea, la melodía del bajo, si quieres llamarlo así, tal nota se va a ir a tal nota, y luego tal nota, y luego tal nota, y tal nota. Tú puedes saber cuál es el bajo nomás por ver esto. La persona que me pueda decir eso, pues ahí a ver si regresando le picho unos tacos o algo. Pero bueno, más o menos esto debería de sonar de la siguiente forma. Obviamente la melodía la inventé, ¿sí? Pero yo nomás necesito la melodía y esto para ya saber qué tocar. Ahora, como les mencioné, el bajo cifrado es una abreviatura. La abreviatura todavía se puede abreviar más. Si tú quieres decir que el acorde es en posición fundamental, tú nada más vas a escribir esto. Si tú quieres decir que el acorde es en primera inversión, tú nada más vas a escribir esto. Y si tú quieres decir que el acorde está en segunda inversión, aquí sí lo tienes que escribir completo. ¿Okay? La abreviatura todavía se puede abreviar más. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque no hay ningún otro acorde, ninguna otra inversión que utilice estos intervalos. Entonces, puedo eliminarlos para resumir la abreviatura.
porque no hay ningún otro acorde o inversión que utilice estos dos intervalos. Entonces, con solo poner el 6, ya sé que es primera inversión. Y para distinguir entre 6.3 y 6.4, el de segunda inversión sí lo escribo completo. Porque sí hay otra posibilidad, dices tú, ¿por qué no dejo solo el 4 solamente? Porque ahí sí hay otra posibilidad de otro acorde. Entonces, por eso el de segunda inversión sí se escribe tal cual 6.4. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con bajo cifrado e inversiones. Queda un tema más nada más que no viene ahí en las hojas, pero la próxima semana lo estaremos analizando porque requiere de más cosas.